pues damas y caballeros, estamos muy contentos y muy agradecidos con el maestro Jorge Hernández, secretario de Educación del Estado de Guanajuato, por permitirnos tener esta conversación. Jorge, muchas gracias por darnos este espacio en tu agenda. No, al contrario, Cristian, encantado de participar hoy y cuando me invites. Muchas gracias por el espacio. Bueno, pues nada más para generar un encuadre, recuerden a todos los participantes de esta especialidad, el objetivo de esta conversación que tendremos con el secretario Jorge Enrique Hernández es conocer su experiencia, opiniones y análisis con respecto al Sistema Nacional Educativo y su impacto en la movilidad social de las personas. Maestro Jorge, tú has participado activamente en mecanismos, programas y políticas públicas que tienen como objetivo proveer de mejores oportunidades y condiciones a una persona para que mejore su movilidad social aquí en el estado. De hecho, muchos de nosotros como guanajuatenses tuvimos la oportunidad de tener una beca de Educafin, la institución que tú representaste por varios años. Sin embargo, información cruzada de organismos como el Coneval, la INEGI e instituciones internacionales como la OECD ubican a México en el número 58 de lugares del mundo en donde una persona puede aspirar a tener una mejor vida que la que tuvieron sus padres. Incluso está por delante Uruguay, Chile, algunos otros países de América Latina. Y en datos más precisos, en México tenemos 50 millones de personas en pobreza, ya sea considerada extrema o muy extrema, 40 millones de personas en clase media, que es una tercera parte, que solamente una tercera parte tiende a movilizarse. Nos encantaría conocer qué opinión tienes con respecto a estos datos nacionales, secretario. Perdón. Cristian, muchas gracias por la pregunta y por dejar esos datos como introducción en estos temas de movilidad social y de qué es lo que realmente activa los mecanismos en nuestro país, en Latinoamérica, con condiciones más o menos similares. Y bueno, decirte que precisamente en este trayecto que me ha tocado participar en el gobierno del estado, muchas cosas han pasado respecto a políticas públicas que en teoría o en otros países pudieron haber sido buenas y que tal vez no nos funcionaron de la mejor manera, y por el contrario, políticas públicas que han sido movilizadoras del cambio. Hoy justo el tema que comentas es un tema global y más con los efectos pospandémicos, donde estamos preguntándonos qué va a pasar con esta generación que se enmarca en los momentos pandémicos del COVID. Y bueno, preguntarse justo bajo esa perspectiva si les irá mejor o no que a sus padres, ¿no? Veíamos en España que hay algunas generaciones que justo ya no han tenido más esperanzas, más ingresos que sus padres, y hacían varios cálculos estos días publicados por El País, donde dejan ver que un país pujante que en muchos años había tenido una prosperidad sostenida, pues bueno, en algún momento ha tenido complejidades, ¿no? Y en el caso de México, yo creo que estudiar es solo el principio, estimado Cristian. Desde luego la política educativa es muy importante y estamos normalmente midiéndonos por políticas de acceso, por políticas de calidad, y las métricas del sistema educativo normalmente están bajo esos rubros: la cantidad de personas que pueden acceder al sistema educativo, esa cobertura ya nos dice algo; la cantidad de personas que por alguna razón lo abandonan también nos dice cosas importantes del sistema educativo. Y por otro lado, nos preguntamos qué pasaría cuando la cobertura fuera del 100%, es decir, en ese escenario, que hoy es todavía utópico y no realista. Vamos a suponer que el sistema educativo nacional funciona al 100%. Vamos a suponer eso, Cristian, y que entonces creyéramos que pues está todo resuelto y que tendríamos efectos de movilidad. Yo creo que justo ahí nos daríamos cuenta de que el sistema educativo debe complementarse con otras estrategias tendientes a la capacidad de generar
de prosperar, de ser competitivos en un ambiente que cambia y cambia muy rápido, mucho más rápido que a la velocidad que podemos actualizar nuestros programas y capacitar a nuestras maestras y maestros. Y entonces no es, es decir, no es la culpa ni es solo pensar en la educación, sino es complementar, ¿no? O sea, yo no diría, porque hay hoy teorías, ¿no? Rompamos la educación completamente Así es. y empecemos de nuevo. Realmente yo creo que no es una postura realista y podría ser pues también muy desalentador para muchas generaciones Claro. Que la que única no. alternativa que tienen es la educación, Sí, el Cristian, sistema y educativo. además agrégale la variable de lo que hoy aporta un salón de clases, porque el salón de clases hoy está en medio del análisis, ¿no? Claro. Vaya, no hubo escuelas teóricamente físicas y el sistema funcionó. Conclusión de algunos, Así no se es. necesitan las escuelas. Y bueno, aquí yo, pese a que hay elementos donde se les podría conceder razón a estas teorías desde mi punto de vista, hay otros donde no, porque la socialización y el laboratorio de convivencia que suele ser este espacio, El que salón de hoy lo clases. vemos en la falta de salud emocional y mental de muchos de nuestros niños, sobre todo niñas y niños, pues no se puede quitar de un día a otro. Vaya, el modelo educativo podría ir variando, me parece que sí, pero regresando al punto, yo creo que el sistema educativo sí debería, por supuesto, seguir siendo central en la política pública de los gobiernos, pero me parece que deberíamos ser también muy pragmáticos en la oferta de aprendizajes concretos tendientes a saber hacer y en ese saber hacer que tengamos la puntería y el tino de que ese saber hacer esté conectado con las demandas industriales, con los Las perfiles, necesidades. las necesidades laborales que tiene nuestra entidad. Entonces, vaya, yo creo que cuando hablas de ese bienestar y de esa prosperidad y movilidad social, tendríamos que hablar del sistema educativo y darle su peso, pero también hablar de los componentes externos de la otra currícula, que una es muy invisible y muy tendiente al desarrollo de habilidades blandas, que es importantísimo, y otra a lo mejor sí de conocimientos concretos que puedan permitir que en conjunto Específicos, específicos, Cristian, que que sean los rentables en el totalmente aquí, en el momento, en el 2021, pues. 2021 y que no sean tan caros, ¿no? Digo, Ah, tú creo que mejor que nadie sabes de esto y hay cosas que puedes entregar en 4 meses, aprendizajes valiosos y habilidades necesarias que ah. en 3 o 4 meses te pueden hacer una gran diferencia, ¿no? En la vida y en el ingreso de las personas. Entonces yo creo que tendríamos que apostar por tener una buena combinación de oferta para nuestras juventudes, nuestros niños, nuestros jóvenes que están ahí en la búsqueda de una oportunidad. Secretario, fíjese siguiendo con esta línea de análisis en donde vemos al sistema educativo nacional como una política pública necesaria, central, pero no necesariamente absoluta. Precisamente en los estudios de movilidad social y más en las capas bajas, o sea, en las capas de las personas que están más vulnerables a la pobreza, la educación no siempre es la clave para el desarrollo y la movilidad de la gente, por lo menos no en esos casos socioeconómicos. Hay personas y niños que llegan a la escuela en condiciones poco favorables para lograr que aprovechen la educación pública, es decir, que llegan de un entorno violento en casa y en muchos casos hasta presentan cuadros de desnutrición. Esos niños, por muy buena infraestructura escolar que tengan, por muy buen maestro que tengan, saliendo de la escuela se encuentran en el entorno real que los rodea. ¿Hacia dónde tenemos que ir con el escenario descrito, secretario? Es decir, pensando que normalmente se piensa, y hay una teoría que se llama educanismo, que es todo se resuelve con educación. Hay momentos, hay partes en el extracto social que la persona no tiene ni siquiera condiciones básicas para poder aprovechar la escuela. ¿Qué piensas de esto? No puedo estar más de acuerdo contigo, estimado Cristian, porque efectivamente estas condiciones digamos, les llamamos también de educabilidad,
lo mínimo central que necesita una persona para poder salir adelante, tiene que ver al menos con tres aristas. Hay muchos análisis y hay muchas, pero yo estoy convencido de que al menos hay tres aristas. La persona, su entorno, sus modelos inspiradores, la persona con lo que pueda soñar, porque a veces pedimos que se sueñe, Cristian, pero ¿cuántos ingredientes tienes para construir tu sueño? Y a veces no son muchos, y a veces no son emocionantes, y a veces el sueño está limitado de origen, y entonces pues ya no digamos que tengas la resiliencia y la capacidad de construirlo. No tienes siquiera un buen plano hecho, entonces la obra maestra que construyas posiblemente está limitada de No hay origen, condiciones. ¿no? De condiciones. Entonces, por un lado, la persona, hay que entender que en la persona hay muchos ingredientes que debe tener para construir esas ganas, esa resiliencia, esa capacidad de ir hacia adelante. Por otro lado, es la familia. Claro. La familia, vamos a imaginar nuevamente la escuela perfecta de la que ya hablamos. Uh-huh. En esa escuela perfecta está el estudiante un tiempo, y la mayor parte del tiempo está en algún hogar, en el mejor de los casos, pues un hogar funcional, lo describiste muy bien. Hay hogares que están en pobreza, pero además de pobreza distingamos la pobreza alimentaria, la pobreza de conocimientos, y distingamos esa pobreza también de la violencia y de las condiciones que se tienen en un hogar para percibir el entorno como un entorno seguro. Bajo estas lógicas, lo que tenemos que entender es que si en la casa no hay armonía, en las mañanas antes de ir a la escuela y en las tardes cuando uno regresa, bueno, en un turno matutino, vespertino al revés, lo que se respira en el hogar no es inspirador, no tenemos elementos, y posiblemente hoy por hoy en este país, en este estado de Guanajuato, todavía hay estudiantes que salen adelante a pesar de sus papás. Y no entonces hablemos de cuánto les apoyan sus padres, que debo decir, en la mayoría de los casos, sí se les apoya. Es decir, sí hay una mamá y un papá que dice, estudia, hijo, tú tienes que ser adelante, tienes que ser mejor que yo. Esa es una narrativa mayoritaria, pero no podemos dejar de reconocer que también hay otra narrativa que dice, en cuanto tengas fuerza, ayúdame, vente al campo, vente al taller y sé productivo en la familia, ¿no? Entonces, ese segundo elemento que es la familia es muy poderoso, y el tercer elemento es la escuela y sus contextos, o sea, la infraestructura educativa, el maestro, el plan y programa, todo lo que se entrega a través de este círculo llamado escuela. Entonces, el estudiante más la familia más la escuela, en esa combinación está la verdadera posibilidad de que una persona salga adelante, y la mayoría de los estudios serios que analizan la deserción, o que por otro lado analizan el cómo sí se puede. Hay un libro que me gusta mucho que se llama Cómo cambiar historias, que justamente habla del reconocimiento oportuno de los talentos de todos nuestros estudiantes, que estoy convencidísimo de ello. O sea, al menos si el sistema educativo por lo menos identificara con oportunidad para qué es bueno cada uno de sus estudiantes, y entonces con ello guías el aprendizaje y entiendes qué podría ser de relevancia para cada uno de ellos, pues creo que podríamos tener estudiantes construyendo en la zona donde ellos se sienten muy bien. Y la otra, además de encontrar el talento con oportunidad, es encontrar las fuentes financieras, o al final generar el acceso, porque hay opciones públicas, pero también las públicas a veces se piensa que no cuestan, ¿no? Cuestan mucho. Pero bueno, sí. No hay una transacción económica directa entre el estudiante y la autoridad, pero vaya, al final es generar los mecanismos de acceso. Y tercero, bueno, pues tener la oportunidad de tener talentos inspiradores alrededor de cada una persona, por lo que te comentaba, y no necesariamente es que esto deba suceder en el padre o la madre. Idealmente, digo, sería muy bueno que sea la figura inspiradora sea el papá o la mamá, pero no es necesario. En ese mismo estudio
se habla, por ejemplo, en ese tema de modelos inspiradores, de lo que pasa en zona rural contra lo que pasa en zona urbana. Y en promedio, un niño de zona rural en su entorno podría tener 8 personas que le inspiren. Y en zona urbana, solo por ser solo urbana, podrían ser 20 personas a las cuales podría quererse parecer y con ello construir ese primer plano, esa primera idea de lo que pudiera aspirar en la vida. Entonces, en esta composición de variables, si te fijas, tanto en la primera escena donde daba 3 elementos importantes para la construcción de una trayectoria, y en la segunda que narraba un poco los postulados de este libro, la escuela tiene un lugar, nada más. Un lugar de 3 en el primer modelo y en el segundo igual, 1 de 3. Y realmente cuando tú ves las gráficas de las razones por las cuales hay abandono, normalmente es así, es una tercera parte por franja. O la escuela no dio, o la familia no quiso, o también el estudiante no puso lo necesario, pero es así de repartido y es así de complejo. Entonces, se comprueba esta teoría de Carlos Marx que dice que el individuo no crea al entorno, sino el entorno crea al individuo. Es decir, las oportunidades que tiene un individuo no las autogenera si el entorno no permite que las genere. Y en esto rescato esto que dices, un elemento es la escuela, pero otro es la familia y otro las mismas condiciones geográficas. De hecho, en el tema de movilidad social, a una persona que nace en el sureste del país, pues le va a costar 4 veces más trabajo salir de la pobreza que alguien que nació en la capital o que nació en el noroeste, y es una condición que pues ahí sí como échale ganas con eso, ¿no? O sea, ahí naciste, nadie decidió eso. Y muy interesante también lo que nos platica con respecto a esto de la deserción. De hecho, yo traía una pregunta que creo que ya parte de la respuesta que dio la contestó. En México, 100 personas que estudian, solo 24 llegan a la universidad, 13 se gradúan y 6 encuentran trabajo de manera promedio en el país. Sabemos que hay lugares y regiones donde esta tasa es mejor. De hecho, Guanajuato, hay que decirlo, tiene una muy buena tasa de inserción con respecto a otros lugares del país. Pero estamos hablando que solamente 13 personas terminan y la mayoría desertan, según estudios, por condiciones socioeconómicas, es decir, que les apuraba más ponerse a trabajar para poder ayudar a la familia que terminar un estudio universitario. En este sentido, y antes de pasar a que nos platiques un poco de tu experiencia en el estado, con programas, por ejemplo, como Educafin, que me imagino que tú viste como un programa, una política pública de contención, de respaldo, que tenía como objetivo no construir el sistema educativo nacional, sino más bien permitirle a las personas mejores condiciones para que transiten por ese sistema. Me imagino que debiste haber visto muchos casos de éxito, que incluso una beca para ir a conocer otro país le haya cambiado el chip a una persona y llegó a desarrollarse de mejor manera, ¿no es así? Sí, Cristian, exactamente. Sí, mira, me entusiasma mucho platicar de este tema porque cuando la persona tiene de su lado esa gran motivación de imaginarse un futuro con mucha esperanza, con mucho entusiasmo, y no es difícil de pensar lo que digo, Cristian, cuando digo cualquiera de nosotros, cualquier día donde tienes algo, una cita, una reunión, un amigo, un evento, algo que te entusiasme. Claro, que te motive. Y puede ser familiar, digo, la fiesta de tal, la reunión de tal, voy a comprar, ahorré, entré a un trabajo. Son cosas a veces muy sencillas, ¿no? Voy a jugar tal cosa, tengo un deporte, tengo un partido. Cualquier cosa que te sirva para anclarte, poner los pies firmes en la tierra, se constituye como tu mejor aliado para resistir cualquier cosa, porque si el premio es suficientemente grande para ti, puede ser que para otro no, para ti,
el sueño es suficientemente retador, pues estás dispuesto a que llueva, que se deje llover, Claro. que haya sol y que neve en la misma tarde, ¿no? Y la realidad es que cuando no sucede eso, pues la lógica dice, pues, ¿para qué pasar por tempestades y lluvias y nevadas cuando yo mejor voy a mi casa y no tengo nada? No me interesaba tanto tal cosa, ¿no? Y volviendo al punto de qué me ha tocado ver o qué me tocó ver en este paso por Educafin, yo creo que cuando el joven se activa como aliado de sí mismo, cuando no es un agente pasivo que debería recibir cosas casi perfectas para que entonces el plan siga, ¿no? Buenos maestros, bueno. Y si no recibe cosas perfectas, pues puede culpar además, ¿no? No me entregaste lo que me tienes que entregar. Pero cuando por el contrario, este sujeto se activa a favor de sí mismo y pone todo alrededor de ese sueño, creo que hay mucho por hacer. Y esto sucede con frecuencia cuando, lo dijiste muy bien, a mí me tocó ver miles de jóvenes que se empoderaban fuertemente acá cuando tenían la oportunidad de ir a otro país, porque el choque cultural permite hacer un estudio comparativo muy, muy, muy rápido y a veces inconsciente, en el que tú dices, bueno, ¿por qué ese país sí permite que cuando vamos cruzando la calle la gente se detenga? ¿Por qué ese país no tiene basura en las calles? ¿Por qué ese país las familias conviven en el parque y además hay un gran espacio público que es hermoso y todo sucede en una parte en el consciente, pero una muy importante en el subconsciente? Y entonces tú regresas y con ese nuevo lente vuelves a ver tu ciudad y tu Con ganas sociedad de transformar. y dices, y empiezan muchas dudas. Lo que mueve a cualquier productor, investigador o científico, pues es una duda, una curiosidad que le permite pensar que las cosas podrían ser diferentes. Y ese mismo fenómeno se refleja en muchas personas que cuando tienen esta primera actividad deciden no conformarse, porque si puedo acceder a más cosas o podríamos acceder a más cosas como persona y como sociedad o como familia, ¿por qué me voy a resignar a no tenerlo? Y entonces, ese sujeto activo que ahora, con ese análisis comparativo, tiene aspiraciones muy claras y tiene esa potencia de ser el autor de su propio destino a partir de eso, pues construye y está dispuesto a muchas cosas. Y entonces entiende que tiene que asociarse y empieza a tener sentido mucho de lo que a veces lo queremos dar como elementos aislados y tiene sentido solo integrado, ¿verdad? De esforzarte, conectarte con otros, aspirar a una sociedad mejor, imaginarte la primera. Entonces, este tema de la actividad internacional, pero también intercultural, donde cuestionas muchos de tus paradigmas que tenías establecidos, pues permite un sujeto libre, capaz de construir, de gestionarse y de caminar, inclusive habiendo muchos obstáculos. Yo creo que y lo digo con el tema internacional, pero vaya, tú lo podrías decir hoy en Guanajuato, 1.600.000 jóvenes, te podría decir que una cantidad muy importante, a lo mejor nunca ha ido a una ópera, ya no digamos una ópera, a una obra de teatro, nunca, no sé si conozca el centro de la cabecera de su ciudad, o si conozca la capital, o si conozca las 4 o 5 ciudades más industrializadas, o si te pudiera narrar cuáles son las industrias que sostienen la economía de su estado, o si te pudiera platicar un poco de la época prehispánica y de qué asentamientos hubo y de qué personalidad teníamos en esa época, o la intervención de nuestro estado y nuestra gente en la independencia, revolución y otros movimientos, o sea, una cantidad importantísima de Tienes cosas razón. que seguramente no están presentes en el momento de tomar todas las decisiones y muchas de ellas te podrían hacer sentir orgullo, ¿no? Este tema de aquí nació México es muy poderoso, ¿sabes? Saber que en tu entidad nació este país, bueno, pues de qué ADN venían estas personas que no estaban conformes, ¿no? Entonces, digo, todo esto no es curricular, Cristian, no es en la escuela, no es en el aula, no es...
A veces nos tocan maestros que se dan el tiempo y que qué bueno que lo hagan, pues para hablar de estas otras cosas, de esta currícula oculta y de o de esas anecdotario que nuestros maestros son un repositorio de muchas experiencias y que que tienen la generosidad de compartir Así es. vivencias, ¿no? Y en otros momentos no, y en otros momentos no, y entonces solo se entrega conocimiento buscando el perfil de egreso que puede suceder, te decía al principio, de manera perfecta, pero al final el estudiante No no están tiene. las otras condiciones. Hoy, secretario, qué bueno que toque el tema y para terminar, la última pregunta sería, hilando esta respuesta con respecto a los maestros, o sea, a las personas que tienen la responsabilidad, la oportunidad, la vocación o la obligación, ya no sé cómo llamarle, qué tan importante hoy en día es el papel de las personas que decidieron dedicarse a enseñar. O sea, no solamente me refiero a los que tienen una plaza en una primaria, en una secundaria, no, aquella persona que decidió como vocación dedicarse a enseñarle a las personas lo que todavía no saben. Y de hecho en esta especialidad hay muchas personas que se dedican o se quieren dedicar a la capacitación, a la formación, a la docencia. ¿Qué, ¿Qué tan importante es este actor dentro de todo este espectro que, como bien dijo usted, no lo resume a una escuela? Porque el maestro es maestro dentro y fuera de la escuela. Incluso el maestro que más impacta es aquel que va un poco más allá, como usted dice, y genera condiciones para que el alumno no solamente conozca la escuela, sino viaje, descubra, vea, conozca. ¿Qué tan importante es la labor del maestro? Y con esta pregunta terminamos, secretario. Cristian, es central, es elemental, es emocionante, es medular, es crítica, es necesaria, es básica. Hoy la actividad de todas nuestras maestras y maestros salvó la pandemia, Cristian. En Guanajuato particularmente tiene maestras y maestros maravillosos. Podría platicarte, estamos haciendo una recopilación y vamos a hacer una publicación. Sí, Muchos aprendizajes que hubo en esta pandemia, muchas prácticas que reflejan primero un gran corazón, porque en esta pandemia, desde el día uno, no es lo que les tocaba, entre comillas, a los maestros, no hicieron lo que les tocaba, hicieron mucho más, o sea, es decir, así es. no era cumplir un horario, ¿no? De 8 horas o no, fueron de 24 horas, 7 días a la semana, en casa, haciendo llamadas, WhatsApp salvó la pandemia en México y en muchos países del Así es. mundo. Un medio de comunicación Medio de vital. comunicación vital y hablando con los papás y hablando con los niños, recibiendo evidencias, yendo a buscar a los que no pudieron contactar, en fin, un trabajo extraordinario y aprovecho para denotarlo. Pero tú también te referías en general a los formadores, a quien quiere Claro. dedicarse a dar capacitaciones, que al final es esta entrega de conocimientos, esta capacidad de Transferencia. compartir. Uh-huh. Y yo creo, una teoría de Stiglitz que a mí me convence, que la forma de aprender de una sociedad no es piramidal, es esférica. Es decir, yo creo que todos podríamos aprender de todos en muchas proporciones. Y entonces, bajo esta concepción, es mucho más sencillo que todos entreguemos organizadamente de la mejor forma posible. Es eso para lo que somos buenos. Y es mucho más sencillo que no necesariamente sea todo escolarizado, porque en la práctica, Cristian, estoy seguro que si hacemos una recapitulación de quién nos ha enseñado cosas valiosas, no necesariamente es pagado, no necesariamente es en un aula, no necesariamente es tan organizado como a lo mejor pensaríamos que debe ser. En la práctica, cuando habla uno de educación dual, pues, en esencia es esa capacidad de estar al lado del que sabe y de vivir la práctica de alguna actividad que en consecuencia te deja hábil
capacitado y dispuesto para alguna acción. Y todo lo que esté en esa zona en el pasado, pues era esta capacidad de transmitir de generación en generación alguna habilidad o algún saber que permitía al menos tener en la mochila de herramientas lo elemental para monetizar y salir adelante, ¿no? Y que, digo, sin duda hay cosas que pueden seguir vigentes y otras que tendrían que haber cambiado, pero yo creo que esta sociedad debería preocuparse por ser flexible en las maneras de entregar el conocimiento. Y agrégale a esta ecuación, agrégale que tenemos capacidades tecnológicas para, como estamos en este momento, entregar conversaciones y pláticas y cursos y lo que tú quieras de forma virtual. O sea, es una maravilla que le da escalabilidad casi a cualquier proyecto, porque si tú lo evalúas piramidal, y entonces pues, cualquier pirámide estructural necesita supervisiones y necesita monitoreos porque el de arriba no alcanza a ver hasta abajo y entonces el tramo de control realmente no es tan largo y tendríamos que tener costos administrativos ahí, pero si tú sabes programar y entonces convocas a un curso y les enseñas a los que quieren y si cada quien te da 20 pesos o 30 pesos, pero tú ni siquiera necesitas infraestructura porque hoy trabajamos en coworks o tenemos equipos como los que estamos hoy utilizando para esta conversación, pues no necesitas espacio físico y lo que fundamentalmente sirve es tener el conocimiento y tener las ganas de transmitirlo. ¿Qué les diría a todos los que están en ese ámbito? Pues que yo creo que no hay algo más esencial al ser humano que esa capacidad de enseñar al que no sabe y de poder transmitir el conocimiento y esa humildad que yo creo que del lado del sujeto pasivo, el receptor, de saber que no sabemos muchas cosas y de saber que lo que sabíamos pues, cambió y de saber que esa frase antigua, porque tiene más de 20 años de aprender durante y para toda la vida, es un postulado que está muy vivo y que hoy más que nunca ningún egresado. Es un poco curioso cuando ves las graduaciones, me queda claro que es un hito muy importante, ¿eh? Pero cuando ves las graduaciones y alguien levanta el título y pareciera ser que acabas de cruzar la frontera y te vas a encontrar a partir de ese momento con las oportunidades, es cierto parcialmente, pero también es cierto que tendrás que actualizarse. Y apenas va empezando el juego, ¿no? Y es mi doctor Cristian, que tú eres muy estudioso. O sea, definitivamente tenemos la necesidad de continuar y seguro tú estás pensando en lo que sigue para ti y el que más se mete en este tipo de cosas termina siendo el que más sabe que no sabe. Y eso ya es una ganancia, ¿no? Meterte a todo lo que descubres que te serviría en la vida. Entonces, por el lado pasivo y por el lado receptor, saber que no sabes y por el lado de sujeto activo, el que entrega conocimiento, pues tenemos muchas maneras de hacerlo y ojalá nos demos cuenta que cada vez hay más alternativas al estado que nos toca reconocer los saberes, reconocer las habilidades, reconocer las competencias que a veces se dan en esta esfera que te digo, que no es necesariamente una esfera académica, ¿no? Que terminas con un reconocimiento. Entonces, reconocer que hay otras formas de entregar el conocimiento, las habilidades y las competencias y que pues bien haríamos en poder acreditar eso para que pueda continuar con su vida, pues como la palabra le dice, dar crédito a esa competencia, esa habilidad que se ha gestionado de alguna manera. Entonces está emocionante, Cristian. Yo creo que hay un futuro ahí que nos espera muy interesante porque pues hasta eso ha cambiado. Maestro Jorge, pues muchas gracias por compartir y participar en este conversatorio. En verdad te agradezco porque sé que la agenda de un secretario no depende del secretario muchas veces y bueno, tus ganas de querer compartir y siempre estar disponible, pues te las reconozco y te agradezco mucho, en verdad. No, al contrario, Cristian, y estoy a la orden. Una disculpa porque reunirnos no fue tan sencillo y reconozco tu flexibilidad de todo tu equipo. Y gracias por la oportunidad de compartir. Damas y caballeros, pues el secretario de Educación del Estado de Guanajuato, Jorge Hernández, pues a generar una conclusión de esta charla. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Fuerte abrazo.